Alberto, presidenta de este país. Hola, muy bienvenidos a esta nueva emisión de Mundo Peronista en este viernes 8 de marzo. Seguimos sumando a la programación de la Casa del Niño. Como habrán visto, recién terminó el primer programa del Peronómetro de los compañeros de Principios y Valores Hurlingham, para seguir peronizando el mundo con el viernes a puro peronismo, la verdad, porque también, ya como es habitual, arrancó la jornada con Exceso de Patria a las 7 de la tarde. Y bueno, ya desde las 8 en adelante todos los viernes, el Peronómetro con una gran producción. Así que felicitaciones a los compañeros que estuvieron ahí iniciando la primera transmisión del programa de Principios y Valores Hurlingham. Así que bueno, todo eso ha sido la previa de este cuarto capítulo de Mundo Peronista, que siguiendo los formatos que ya son habitué en el programa, tenemos la parte de doctrina, que vamos a continuar con Historia del Peronismo de Eva Perón, en este caso el capítulo 2, que habla de los grandes hombres o las grandes personalidades. Recordemos que en el anterior habíamos dicho que justamente en el primer capítulo Eva se refería a que las grandes páginas de la historia se producen en el encuentro entre las grandes personalidades y los pueblos, y acá hace un desarrollo de esa gran personalidad que tuvo el pueblo argentino, que fue el general Juan Domingo Perón. Y por eso también se titula este capítulo, este cuarto capítulo, Perón, así sin más. Habrán visto en el afiche la portada de Braden o Perón, porque justamente también pasando a la parte de historia, tenemos el encuentro, lo que ha sido las elecciones posterior al 17 de octubre, donde se enfrentaron Perón contra la Unión Democrática, que fue el frente que se armó entre los partidos conservadores, el Partido Comunista, el Partido Socialista, liderado por el embajador de Estados Unidos en ese momento, Sproul Braden. Entonces esa ha sido la dicotomía, para dejar mucho más en claro cómo se sintetiza esta tercera posición y cómo se grafica en términos políticos y concretos esta frase de que los extremos se tocan, porque ahí justamente se juntaron los partidos de izquierda y de derecha detrás del embajador yanqui. Y algo de eso sucedió también en el conflicto con el campo, donde la izquierda y la derecha, en términos eurocentristas, se unieron en ese momento contra el gobierno popular de Cristina. Bueno, la historia se repite y acá lo tenemos muy en claro a partir de la irrupción del peronismo. Entonces, el capítulo anterior había quedado justamente en la revolución del 17 de octubre, que lo que tiene de novedosa esa revolución hecha por el pueblo argentino fue que estuvo marcada por un aspecto pacífico. No corrió sangre, solo de un manifestante peronista, Darwin Passaponti, que fue ultimado en la entrada de uno de los diarios conservadores de la época. Pero después esa revolución estuvo caracterizada por justamente las patas en la fuente de los trabajadores que se convocaron masivamente en Plaza de Mayo para pedir la liberación de su líder. Y a partir de eso vamos a ver la caracterización que hace justamente Eva de Perón en este segundo
en este segundo capítulo de Historia del Peronismo. Bueno, acá justamente como les decía, el capítulo 2 de este maravilloso libro se llama Tercera Posición, Grandes Hombres y Grandes Masas Unidas. Acá, resaltando algunos de los puntos clave, dice, hay una clasificación entre los hombres que hace Eva desde el punto de vista de su relación con la historia. Y acá dice, están los comunes o mediocres y los hombres superiores y hombres extraordinarios. Y dentro de los hombres extraordinarios, ella ubica a los obreros, a la clase trabajadora, que comprendieron a Perón en su surgimiento y demostraron una sabiduría desde su humildad que los caracterizó como hombres superiores. ¿Y por qué? ¿Cuál es la distinción fundamental? Que dice, los mediocres no corren sino caminos conocidos, los superiores buscan siempre nuevos caminos. Y esto a mí me hacía pensar en lo que son las clases ilustradas, lo que Jauretche llamaba la inteligencia argentina, que justamente en esos caminos conocidos que adoptaron en su mediocridad ante la imposibilidad de poder crear nuevas formas, que son las doctrinas foráneas importadas justamente desde otras culturas. Y acá la característica de hombres superiores que define Eva en los trabajadores, en los obreros, es que encontraron en Perón un camino nuevo para recorrer los destinos de la patria. Entonces dice, los mediocres son los inventores de la palabra prudencia, exageración, ridiculez y fanatismo. Y acá quería hacer mención especial al concepto de fanatismo, que está deslegitimado por esta concepción mediocre que se tiene, como que fuera algo que te hace perder el criterio o la capacidad de sentido crítico. Y en cambio Eva lo desarrolla porque ella ha sido también una expresión del fanatismo, pero un fanatismo que tiene una racionalidad que está sentada en una doctrina política con principios humanistas y cristianos, y que está todo esto englobado en un concepto de amor hacia la humanidad, que es lo que expresa en sí el justicialismo. Entonces no es un fanatismo sin razón que llevaría al enfrentamiento entre las personas, o entre los pueblos, entre las naciones, sino que sus mismos principios humanistas y cristianos lo hacen abrir brazos hacia el prójimo y hacia todas las comunidades del mundo. Entonces tiene una explicación racional ese fanatismo, que está caracterizado por la pasión que se le incorpora, digamos, a la actividad o a la militancia política. Entonces dice Eva, un hombre superior sabe en cambio que fanático puede ser un sabio, un héroe, un santo o un genio, y por eso lo admira, lo acepta y acepta el fanatismo. Un hombre común o mediocre nunca profundiza una cosa y menos ama. El amor para él es una ridiculez y una exageración. Un hombre superior, en cambio, es capaz de amar hasta el sacrificio. Y eso fue el testimonio de vida de Eva y de Perón, porque justamente el sacrificio de sus vidas puesto al servicio de la causa nacional. Entonces acá más adelante dice, los mediocres nunca quieren comprometerse, nunca se juegan por una causa ni por nadie. Entonces estos son los defensores de la prudencia, digamos, de la racionalidad, en el sentido que expresa la tibieza, porque acá ella dice también, prefiero el enemigo de frente a un tibio, y será porque los tibios me repugnan. Como diría alguien también, a los tibios los vomita Dios, y eso es lo que siempre Eva se ha encargado de manifestar de una manera muy concreta. Bueno, siguiendo más adelante, dice, los hombres son los enemigos más fuertes y más poderosos de todo hombre de genio, porque basta ver simplemente la actitud y el comportamiento de los opositores a Perón en todos los momentos de la historia, cuando estuvo vivo y después de su paso a la inmortalidad, esa mediocridad que se opone a la capacidad creadora del genio que abre nuevos caminos, y son quienes justamente adoptan las fórmulas hechas que supuestamente son las que ya tienen una garantía de éxito, pero que en realidad terminan siendo una trampa para la dominación de nuestro pueblo. Entonces este camino nuevo que se animó a recorrer Perón a partir de la creación y el surgimiento de la doctrina es lo que lo sacó de cuadro, digamos, a todos estos mediocres que conforman básicamente el antiperonismo, porque ahí hay otro signo de la mediocridad. Definirse a partir de la oposición a algo, no desde la capacidad creadora. Entonces acá dice, por eso el general Perón, con muy pocas palabras, ha clasificado
a esos hombres superiores, a esos hombres humildes de nuestro pueblo, diciendo que lo mejor que tenemos es el pueblo. Recordemos que esa es la 20ª verdad peronista, donde ponen en un grado de superioridad al pueblo trabajador, a la única clase que existe para el peronismo. Siguiendo un poco más adelante, dice: los hombres extraordinarios forman la 3ª categoría, que es la de los hombres que señalan rumbos y que jalonan la historia. Y acá después hace lugar a la filosofía. Dice: los filósofos son los que han pensado en mejorar la vida del hombre sobre la tierra, pero tenemos en cierto modo una filosofía de la vida nueva, ya que por filosofía nosotros entendemos una manera de encarar la vida. Esto es también otra de las frases, de las verdades peronistas, donde plantea el justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Entonces es una manera de concebir, de habitar y de actuar en el mundo. Y eso es también lo que le da otro grado de superioridad a Perón, porque no ha sido alguien quien solamente se dedicó a pensar, sino sobre todo a realizar. Porque de nada sirven las ideas o un sistema de ideas que solo funcionan en la teoría, como le pasa a muchos liberales, neoliberales, gurúes del mercado, sino que la particularidad de Perón es que fue un filósofo que hizo realidad una revolución. Entonces ahí está el grado superior de la doctrina justicialista. Entonces acá dice Eva, definiendo a los conductores, tal como nos enseña Perón, son aquellos que han hecho vivir a los pueblos de una manera determinada, ya sea en uno u otro sentido. En cambio, a partir de lo que es la experiencia argentina, Perón como conductor hizo vivir al pueblo argentino años de felicidad y grandeza, de felicidad del pueblo y grandeza de la patria. Y eso también sucedió en la década ganada con Néstor y Cristina. Porque Perón surge, y Néstor y Cristina surgen también, cuando el pueblo había perdido la esperanza. Entonces ahí hay un grado superior también de por qué esa memoria histórica cala tan profundo, y porque la felicidad uno la siente y la vibra, y es difícil olvidarse de eso, digamos. De hecho, cuando se evoca ese recuerdo, ese sentimiento, es muy potente lo que genera en las personas. Y eso es lo que están también tratando de hacernos olvidar a partir de la tergiversación de nuestra historia. Entonces es el momento en el que llegó Perón. Y acá hace un poco más de hincapié diciendo que bueno, no es solo gritar viva Perón, para eso hay que comprenderlo, para eso hay que profundizarlo, y para eso hay que amar profundamente a la patria y a las fuerzas del trabajo, que es amarlo a Perón. Y acá entra la doctrina también, porque en definitiva ese es el legado que ha dejado Perón, como un sistema de ideas que hay que conocerlo y comprenderlo para poder amarlo y defenderlo, y profundizarlo y actualizarlo sobre todo. Entonces, acá dice, bueno, el peronismo y la historia de filósofos y conductores, la más alta para la historia argentina, y también, por qué no decirlo, nosotros pretendemos que sea la más alta para la humanidad en el progreso del hombre. Eso es el peronismo. El peronismo se precia de haber realizado, como yo lo dije hace un momento, lo mejor de los sueños de todos los hombres grandes, y aún, por qué no decirlo, con toda franqueza y sinceridad, si ese ha de ser el lema de nuestra escuela, de haber superado todas esas doctrinas antecesoras, porque el peronismo también logra hacer una síntesis de la evolución del pensamiento de la historia de la humanidad y darle una característica propia que tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo argentino y haberlo hecho una realidad efectiva. Entonces después acá hace un repaso por los filósofos de todos los tiempos, y un concepto que también siempre hacemos hincapié acá es que nuestro movimiento es eminentemente espiritual, porque se basa en la moral y exalta los valores morales del individuo y está por encima de la materia. Nosotros, en realidad, el justicialismo dice el ser se compone de materia y espíritu, pero el espíritu tiene una cuota superior a la materia, porque en definitiva es lo trascendente también. Bueno, habla de los antecesores del peronismo, Licurgo como uno de los primeros justicialistas, en realidad, que planteaba que la tierra debe ser para quien la trabaja, es decir, ella lo caracteriza como el primer justicialista que haya tenido la humanidad, y después ya entra a la síntesis de la doctrina, donde Eva plantea. Pero lo grande de Perón es que ha tomado de cada doctrina los conceptos humanos, los conceptos de la seguridad social, los conceptos del respeto a las leyes, los conceptos de la igualdad y de una sola clase. Entonces, Perón es un creador, y eso es justamente lo que le dio, como decíamos al principio, la categoría de hombre superior, porque se animó a abrir un nuevo camino.
Perón ha dicho que su doctrina es profundamente cristiana y también ha dicho muchas veces que su doctrina no es una doctrina nueva, que fue enunciada al mundo hace 2000 años y que muchos hombres han muerto por ella, pero quizás aún no ha sido realizada por los hombres. Entonces ahí también está la capacidad realizadora de todos esos principios que había proclamado Cristo en su momento, pero que no habían podido ser realizados o vivenciados como realidad efectiva por los pueblos, porque ahí justamente surgieron también los imperialismos con su acción destructora. Siguiendo un poco más adelante, dice, nosotros los peronistas concebimos el cristianismo práctico y no teórico, como sucede con tantos falsos profetas, ¿no? Que a partir de la difusión de cierta teoría, después son contradictorios en su práctica concreta. Y eso es justamente también lo que ha logrado el justicialismo. Y bueno, la causa superior, que es la causa del hombre, de la persona. Bueno, sigue hablando de los falsos apóstoles y dice, somos los argentinos que soñaron los patriotas de ayer, somos los argentinos ya reivindicados. Eso es justamente la obra del genio creador, el guía, el general Perón. Y esa fue brevemente el resumen del segundo capítulo de Historia del Peronismo de Eva, donde hace esta caracterización de bueno, la genialidad que se ha encarnado en un conductor como Juan Domingo Perón. Siguiendo con el segundo segmento de esta programación, los dejo con la continuidad del documental de Leonardo Fabio, donde posterior a la revolución del 17 de octubre muestra el casamiento de Perón y Eva y después las elecciones donde enfrentan a Braden aglutinado en la Unión Democrática. Eran las 19:30 horas del 22 de octubre de 1945 cuando la pareja formada por Juan Perón y María Eva entró al registro civil de la ciudad de Junín. Ese mediodía, en la casa de doña Juana, madre de María Eva, en José Arias 171, ambos comunicaron la noticia. Juan Duarte y Domingo Mercante testimoniaron ante el escribano Ordiales, quien casó a Perón con María Eva. El contrayente se declaró viudo de 50 años. María Eva se declaró soltera de 26 años. El 10 de diciembre, a las 20:25 horas después de confesarse, Perón ante Fray Bernardo Bermúdez y María Eva ante Fray Fidel Rosell, el cura párroco Fray Francisco Llamarella los casó en la iglesia de San Francisco, en la ciudad de La Plata. ...1945, 14 de noviembre... se funda el Partido Laborista que sostiene la candidatura presidencial del coronel Perón. 8 de diciembre... realiza su primer mitin la Unión Democrática que conforman los partidos comunista, socialista, demócrata progresista y la Unión Cívica Radical con el apoyo de los Estados Unidos. Vamos a asistir al acto solemne de la creación de la Unión Democrática. Habla en la asamblea el representante del Partido Comunista, don Rodolfo Sciolli. El pueblo votará la fórmula que surja de la Unión Democrática. ¿Por qué? Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina.
Mi solidaridad para con los descabezados, cuya grandiosa epopeya he sentido y he sufrido en carne propia, porque he vivido todas las incertidumbres y todas sus desgracias, y porque veo el cariño apasionado que siente Perón por su vanguardia descansada. Representante del pueblo trabajador, siente como argentino, quiere como argentino y por sobre todas las cosas actúa y procede como argentino. Sabemos que cuando se toman estas decisiones en defensa del pueblo hay que enfrentar la injusta lucha de los intereses. El imperialismo capitalista la ha desatado ya mediante su periodismo internacional en nombre de una libertad tan conocida por los trabajadores argentinos, la libertad de morirse de hambre. Esos falsos apóstoles de una justicia que nunca intentaron realizarla porque no la sintieron ni la quisieron, porque estuvieron sirviendo a intereses foráneos y ajenos al pueblo argentino. Me dirijo hoy a los trabajadores del campo. En pocas horas estarán en condiciones de decidir sobre los destinos de la patria. Este es un hecho trascendental. Tengan cuidado. No concurran a ninguna fiesta que los inviten los patrones el día 23. Quédense en casa y el 24 bien temprano tomen las medidas para llegar a la mesa en la que han de votar. Si el patrón de la estancia, como han prometido algunos, cierra la tranquera con candado, rompan el candado o la tranquera, o corten el alambrado y pasen para cumplir con la patria. Si el patrón lo lleva a votar, acepten, y luego hagan su voluntad en el cuarto oscuro. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. De Sinfonía de un Sentimiento,
A ver, estamos teniendo ahí un problema técnico. Se escucha. Hola, hola. Hola, ahí me escucha. Ahí sí, ahí estamos. Buenísimo. Bueno, acá estamos con el compañero Antonio Rugier. ¿Lo dije bien? Rugier, sí. Rugier. ¿Cómo está, compañero? Bienvenido. Bien, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, para comentarle acá a los compañeros que nos están viendo, la semana pasada me contacté con el compañero Antonio porque, bueno, venía buscando desde hace mucho tiempo material que tiene que ver con la doctrina peronista y llegué a una página que se llama Escuela Superior Peronista, así es, ¿no? Donde, .com, donde el compañero desde 2011 viene realizando una tarea de compilar y sistematizar toda la bibliografía que formó parte de aquella maravillosa experiencia creada por Perón y Eva de la Escuela Superior Peronista. Así que justamente me contacté con él para invitarlo a este segmento de Mundo Peronista y que nos pueda comentar, bueno, quién es él y cómo surgió esta idea y esta iniciativa que la llevó prácticamente por iniciativa propia, ¿no? Soy un humilde militante peronista como vos o como cualquiera. No soy importante, no ocupé ningún cargo en ninguno de los aspectos. Tampoco soy sabio. Simplemente, cuando me jubilé en 2011, por haber sido maestro durante toda mi vida, empecé a querer analizar o repasar un curso de organización estratégica que había hecho con el licenciado Santo Benetti creo que fue en 1998, 99. Y ahí fue que encontré como primer elemento un apunte de organización peronista. Mejor dicho, mientras me puse a analizar ese plan de organización estratégica, digo, voy a ver qué hay del peronismo. Y encontré un apunte, después me enteré que ese apunte pertenecía a una escuela, que esa escuela se llamó Escuela Superior Peronista, que Perón y Evita fundaron el 1 de marzo de 1951, que tuvo 9 materias, conducción política, que la dictó el mismo Perón, historia del peronismo, que la dictó Evita desde el comienzo de la escuela, doctrina peronista, o sea, mejor dicho, sobre la doctrina peronista en sí, diríamos lo que hoy conocemos como la doctrina peronista, o sea, la que tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia. Esa definición de doctrina peronista es recién de 1952, o sea que no perteneció esa definición al plan de la Escuela Superior Peronista, pero sí porque yo me digo a mí mismo, ¿no?, que no lo pusieron en el plan de formación porque los compañeros venían viviendo eso, venían viviendo la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y en 1951, al finalizar el primer plan quinquenal, eso era evidente para cualquier argentino, aunque sea el más despistado. Sí. Y bueno, Perón crea la escuela en 1951 con el fin de, o sea, una vez ya logrado lo que él aspiraba a lograr a través de lo que se planteó en primera instancia como la justicia social, empezó la Escuela Superior Peronista. Te decía que tenía 9 más, me despisté, tenía 9 materias: conducción política, historia del peronismo, y después la explicación de esa definición.
filosofía peronista, que es la aplicación del hombre, concepto del hombre y la comunidad que tiene el peronismo, sociología peronista, que es la aplicación de la justicia social, economía peronista, que es la aplicación de la independencia económica o la justificación de la independencia económica, y política peronista, que era la justificación o explicación de la política peronista. Y después venían las materias complementarias, que eran organización peronista, técnica para transmitir la doctrina, técnica peronista para transmitir la doctrina, y realizaciones del peronismo. Ese era el plan completo. El Perón empezó en marzo del 51, que fue evolucionando, o sea, con esa escuela superior acá en Capital Federal, venían de todas las provincias 3 compañeros o compañeras sindicalistas, 3 compañeros del Partido Peronista masculino y 3 del Partido Peronista femenino. Con la formación de esos compañeros del 51 al 53, formó después en el 53 lo que se llamó las escuelas regionales. Era el mismo plan de la Escuela Superior Peronista en cada una de las regionales de la CNT, en cada una de las provincias, ¿no? Sí. Y después, ¿cómo te puedo decir? Y después vino el desarrollo, digamos, de todo este programa, que incluía como plan general también una revista que fue la revista Mundo Peronista, que vos le pusiste el nombre. Sí. Bueno, era la revista Mundo Peronista que apareció en julio del 51, el primer número, y duró hasta la fusiladora desde ya, con 93 ejemplares. Salía al principio una vez por mes y después cada 15 días, donde se transmitía al conjunto del movimiento nacional peronista este plan de formación con discurso de Perón. O sea, primero se publicó los cursos de Perón o las charlas de Perón en la escuela sobre conducción política, también las de Evita sobre historia del peronismo, y distintos textos de muy distinta índole, pero siempre encarado hacia lo doctrinario, o sea, para transmitir al conjunto del pueblo a través de los sindicatos, de las unidades básicas, de las escuelas regionales, etcétera, el pensamiento político del peronismo, cosa que hoy hace muchísimos, pero muchísimos años que no tenemos, como fue aquella que era tanto la Escuela Superior Peronista como la revista Mundo Peronista, como todo lo que ideó Perón, estaba dedicado al conjunto del pueblo argentino. Sí. Por eso el peronismo es un movimiento. Claro. Y bueno, la verdad que en el breve resumen que hizo, me sorprende lo completo, ¿no? de la concepción, digamos, de este espacio de formación, que se podría pensar casi como una universidad peronista en sí misma, ¿no? Porque como hizo mención, abarca los distintos aspectos que tienen que ver con la doctrina, desde lo filosófico hasta lo económico, lo político, y además cómo estaba pensada justamente para las distintas, o sea, con la participación de las distintas ramas del movimiento. Y le quería preguntar, usted, digamos, a la hora de encarar esta tarea, ¿fue más o menos casi una búsqueda en el desierto? ¿Qué dificultades tuvo a la hora de dar con todo este material? Sí, fue una búsqueda. La verdad, diste con la definición exacta, porque empecé en el 2011 y lo que hoy aparece completo en la página web escuelasuperiorperonista.com, lo concluí en diciembre del año pasado, publicando una colección que le llamé Aportes al Plan de Formación de la Escuela Superior Peronista. Y mira vos cómo es la cosa.
que para mí es un honor, pero es una desgracia para el movimiento peronista y para el pueblo argentino. La publicación de esa colección en la editorial Fabro es la primera publicación desde 1955 que contiene todos los libros de la Escuela Superior Peronista al alcance de los compañeros y compañeras, o sea, del que lo quiera comprar o el que lo quiera saber o el que lo quiera leer, diríamos, o el que quiera desarrollar de nuevo una escuela superior peronista en cada uno de los ámbitos, como yo propongo en forma permanente. Sí. Porque Perón nos decía en Conducción Política que debíamos formar 1000 escuelas en todo el país, donde deberíamos formar miles de dirigentes, como la gente, ¿no? Sí. Utilizando siempre Perón la formación como instrumento de lucha política. Tal cual. O sea, mejor dicho, el discurso del 1 de mayo del 74, si no recuerdo mal, decía: venimos haciendo en el país una revolución en paz para poner al pueblo, a la comunidad en óptimas condiciones a fin de afrontar el futuro. Revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Tal cual. Idea, sí, tal cual, compañero. Bueno, justamente en el primer segmento estaba hablando del 17 de octubre como la única revolución pacífica, al menos que yo conozco, en la historia de la humanidad, donde no corrió sangre, salvo la de un peronista que fue Darwin Passaponti, que fue asesinado a la salida de uno de los diarios conservadores de la época. Pero lo revolucionario de la idea también, que en esto que usted está comentando, o sea, que sea la primera publicación después del derrocamiento de Perón, habla de la proscripción profunda que aún sigue vigente sobre el pensamiento del peronismo, ¿no? Porque, digamos, el peronismo ha vuelto a la democracia, ha podido volver a presentarse en elecciones y demás, pero la idea, la doctrina, sigue proscripta en los ámbitos académicos o hasta dentro del mismo movimiento, en la práctica de cierta dirigencia, ¿no? Que terminan siendo peronistas de palabra, pero no en la acción. Entonces, eso creo que es una de las grandes falencias que nos trajo a esta situación también, ¿no? Seguro, seguro. Yo creo que el mayor éxito de nuestros enemigos ha sido el ocultamiento sistemático desde el 55 a la fecha del pensamiento, no solo del pensamiento nacional en general, sino particularmente del pensamiento político de Perón. O sea, esto que te comento yo de que los libros de la Escuela Superior Peronista, la primera edición fue en el 54 y la segunda en el 2010, con el agravante de que esa edición la hizo el Instituto Juan Domingo Perón, el que está detrás de donde vivieron Perón y Evita, detrás de lo que hoy es la Biblioteca Nacional, que era el Palacio Unzué, que es un instituto que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación y por lo tanto no pueden vender los libros como una editorial cualquiera, claro, sino que están destinadas a promover el pensamiento de Perón. Bueno, bien archivados los tienen. Yo, por ejemplo, yo no los conocí hasta, mejor dicho, tuve que rescatar todos los libros del plan de formación por la web o buscándolos separadamente, escanear durante muchos meses y mucho tiempo los libros de aquella época, que me llevó muchísimos años. La verdad que una tarea enorme la que encargó, compañero, y yo desde mi lugar particular le agradezco por toda esa voluntad puesta en sostener y en mantener vivo el pensamiento de Perón. Así que le quería consultar, digamos, para aquellos interesados, cómo pueden hacer en acceder o en colaborar con todo esto que ya está subido a la red, ¿no? Mira, la única propuesta es que además de formarse ellos personalmente, todos los compañeros
militantes o dirigentes y la gente del pueblo que se sienta peronista, en la página web tienen todos los elementos para hacerlo. Pero lo más importante es que además de formarse personalmente cada uno en su ámbito de militancia, trate de recrear con humildad y con pasión y con entusiasmo una escuela. Si tienen posibilidad de comprar los libros, en buena hora, que yo les recomiendo que compren el libro Escuela Superior Peronista Primer Nivel, que es donde está, porque yo dividí todo el programa en 3 niveles: primer nivel, nivel medio y nivel superior. En el primer nivel, que es un libro que edité en diciembre, contiene todas las materias de la Escuela Superior Peronista, pero muy sintéticamente, con citas textuales de Perón y Evita, justificativos de cada uno de los programas de las distintas materias. Y el nivel medio vendría a ser lo que yo encontré como apuntes, que vendría a ser como los apuntes de la facultad, explicativos del sentido de cada una de las materias, y el nivel superior son cada uno de los 9 libros que sí se editaron en la Escuela Superior Peronista como los libros de la Escuela Superior Peronista. Bueno, Y la idea que yo propongo es que los compañeros se animen, saquen el bastón de la mochila y se animen a hacerlos ellos si realmente consideran valioso. No tenemos otra alternativa en paz, por lo menos. Sí. Porque además de ser el único camino que recorrió Perón, es el único que tenemos nosotros como para que nuestro pueblo conozca nuestro proyecto político y libre y voluntariamente nos acompañe en su realización. Tal cual. Bueno, me encantó esa definición última. Y bueno, compañero, una última pregunta para no quitarle más tiempo, y súper agradecido por la predisposición y por haber compartido toda esta experiencia y sabiduría, porque para mí usted es un sabio. ¿Cómo se imagina un mundo peronista? Y mira, lo central con justicia social. Perón, cuando no tenía nada y llegó a la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo que buscó siempre fue que la gente viva un poco más feliz, que viva un poco mejor, con más justicia de la que vivía antes. Y el desarrollo de esa idea fue el origen de todo el peronismo, que en la definición que es del artículo 3º de la ley del segundo plan quinquenal de 1952, Perón empezó en el 43, y la definición real de lo que hoy es el peronismo o la doctrina peronista es del artículo 3º de la ley del segundo plan quinquenal. O sea, la doctrina, que tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, a través de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, Perón decía que había que... Esa es la idea, y había que realizarla a través de un proyecto. El segundo plan quinquenal, que es del 53 al 57, que por supuesto no se pudo realizar completo, es la forma y manera de llevar adelante esa idea, la justicia social, que empezó en el 43 con la idea de Perón de que la gente viva un poco mejor, que en última instancia, ni más ni menos, que el hombre, la mujer, el ser humano pueda vivir con más dignidad, con la posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos de salud, trabajo, educación, vivienda, que nos corresponde a todos y a todas por el solo hecho de ser un ser humano, de ser persona. O sea, tomando, por supuesto, como característica fundamental al hombre, a la mujer, al ser humano como centro de todo, como principio y fin de todo, la doctrina, de todo el proyecto político y de todas las realizaciones. No como ahora que el objetivo fundamental es
como es el déficit económico, como es, que no haya déficit. Sí. Terminar con el déficit fiscal. Exacto. Para Perón, lo único importante era el hombre, la mujer, el ser humano y su felicidad. Y la felicidad, excelente. Bueno, no le robo más tiempo, compañero. Agradecerle nuevamente por todo lo que nos ha compartido acá y bueno, esperando que esto crezca, ¿no? Que se difunda la doctrina. Siempre a disposición. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias, compañero. Lo despido así. Bueno, ese fue el compañero Antonio, el creador. A ver, voy a ver si puedo compartir acá la página, porque la verdad que es una cosa maravillosa. escuelasuperiorperonista.com. A ver si sale en pantalla. Ahí está. Bueno, esa la que están viendo detrás es la portada de la Escuela Superior Peronista, Plan Nacional instrumentado por Perón y Evita para la formación social y política de militantes, dirigentes y pueblo. Bueno, acá habla de la misión. La primera es formar justicialistas. La segunda, exaltar los valores peronistas para servir de la mejor manera a la doctrina justicialista. Bueno, la verdad que si tienen la oportunidad de entrar, está todo. Yo esa edición que les compartí de Historia del Peronismo la saqué de acá, que está escaneado justamente del documento original que se utilizaba en la época. Bueno, acá están las materias introductorias, materias fundamentales, mística del movimiento peronista, materias básicas. Acá está toda la clasificación que había mencionado el compañero. La verdad que yo cuando lo encontré por primera vez quedé maravillado del nivel de sistematización de todo este material, porque ahí justamente uno también se termina de dar cuenta de que conoce poco y nada de todo lo que se ha producido, de toda la experiencia histórica, porque justamente nuestros enemigos se encargaron de que esto sea así. Así que en este tiempo me parece fundamental volver a anclarnos en la doctrina, que es lo que comentaron los compañeros de Principios y Valores también, los de Exceso de Patria. Permanentemente estamos hablando de la doctrina y eso es lo que nos une, porque no se trata de letra muerta, sino que tiene toda una vigencia que es necesario poder rescatar, y a partir de eso vamos a lograr la unidad de concepción, porque en definitiva creo que lo que nos está imposibilitando poder tener una acción común como movimiento es que no tenemos unidad de concepción, y eso es lo que impide que tengamos una unidad de acción. Entonces esta tarea que hizo el compañero en algún momento habrá que destacarla, que reconocerla. Y el mejor homenaje que le podemos hacer es tomarla, incorporarla y hacerla práctica y prédica constante, que esa va a ser la manera en la que podamos transmitir el conjunto de ideas de Perón y a su vez también tener una comprensión más profunda y cabal de la profundidad de esta doctrina, de esta genialidad que logró Perón, que fue extraer justamente la idiosincrasia del pueblo argentino y transformarlo en doctrina política, y que quedó como legado no tan solo para nuestro país, sino para la humanidad. Entonces, cuán necesario, como decía también Antonio al final, en un sistema donde está todo puesto en función de lo mercantil, del valor económico de las cosas. Acá tenemos una doctrina que ha puesto el centro y de las preocupaciones en la felicidad de las personas, de los seres humanos y de las naciones. Entonces, por eso es que hacemos tanto hincapié, y bueno, justamente como decía, Mundo Peronista, lo extraje de esas, lo que conocí como publicaciones, pero que después vi que era una editorial, o sea, vi que era todo un conjunto de cosas, de producciones maravillosas de la época, que bueno, quería homenajear de alguna manera, trayéndolo acá a la red, en el formato de un programa de streaming, que bueno, ya lleva su 4º episodio y que esperemos poder seguir profundizando un poco más en todo este legado que todavía está ahí por descubrirse también, ¿no? Como un universo enorme. Así que esta fue la 4ª emisión de Mundo Peronista. Los invitamos como siempre a seguir acompañando la transmisión de la Casa del Niño, que va sumando programación. Hoy, como decíamos al principio,
el programa El Peronómetro de la gente de Principios y Valores. Ahí un saludo a todos los cumpas que pudieron romper el hielo de la participación por primera vez en un streaming, y la verdad que salió muy bien. Así que compartan, suscríbanse, denle me gusta. Y bueno, nos estaremos reencontrando la semana que viene, desde el lunes, desde el martes con H no es muda. El miércoles, bueno, este miércoles no, pero el siguiente sí, que Giros tuvo la modificación ahí de ese día en la semana. Ponelo de Rington, ya el clásico de los miércoles a la medianoche. Vamos a ver qué nos traen la próxima semana. Los compas ahí, que también les mando un saludo. Bueno, este jueves vuelve La vergüenza será tendencia. Y el viernes ya puro peronismo con exceso de patria, el peronómetro y bueno, mundo peronista. Así que de esta manera me despido de ustedes. Les deseo un buen fin de semana y que bueno, podamos seguir en esta tarea que es la reconstrucción de la patria para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Hasta la próxima.